también tenemos que saber de economía, porque claramente no solo para hacer compras, sino saber qué está pasando a nivel económico. Belén nos va a contar qué pasó con la inflación en los últimos 36 meses. Belén. Bueno, Hugo, lo que pasó con la inflación en los últimos 3 años, creo que todos lo sabemos porque lo vivimos, ¿no? Pero muchas veces los gráficos o ver la información nos sirve como para reforzar. Y también de alguna manera, bueno, como para ver cómo funciona un poco la economía. Un estudio de ABC, la consultora de Dante Siga, que fue parte del gobierno anterior, estuvo participando como ministro de Desarrollo Productivo, hizo un análisis de los últimos 36 meses, podríamos decir, desde noviembre de 2019 a noviembre del 2022, ¿no? Los últimos 3 años. Y bueno, lo que arroja es que hay una inflación de 300%. Es la misma inflación que quedó en el gobierno de Mauricio Macri. O sea, el gobierno, los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que terminó en aquel momento, era la inflación, una inflación muy alta de 59,3%, casi 54%. Bueno, se superó, ¿no? Se superó ampliamente en los últimos años. Pero bueno, sí, esto lo comento para decir, bueno, la Argentina viene con un nivel de inflación muy alto, muy elevado, y que a los distintos gobiernos este gobierno duplicó la inflación del gobierno anterior, que ya era altísima. Claro, este gobierno tiene el próximo año, o sea, si nosotros hay que ver cuánto se suma la inflación en el 2024, en el 2023 para dar el resultado final, pero hasta ahora estarían empatados, nada más que tiene un año menos de gestión. Por lo tanto, seguramente va a ser superior al 300% a la inflación cuando termine la gestión de Alberto Fernández. Y lo que plantea este estudio es, bueno, primero que hay una economía bipolar, ¿no? Porque uno todo el tiempo tiene la diferencia entre los precios en pesos y los precios en dólares, que además están dolarizados a un dólar informal, ¿no? Porque no lo podemos tomar de referencia el dólar formal, porque no es el al que la gente accede, por lo tanto no es el que de alguna manera fija los precios. Y también cómo la falta de referencia hace que uno también se pierda con los precios. Porque, por ejemplo, se habla mucho del valor del dólar o de muchos otros valores de la economía, pero muchas veces una persona cuando tiene que ir a una góndola a comprar, a adquirir un par de zapatillas o a pagar un inmueble, no tiene referencia de qué es caro y qué es barato, ¿no? Porque todo nos parece caro, y sin embargo lo que marca es que hay precios que en estos 3 años han quedado por debajo de la inflación, mientras que otros han superado por encima este nivel de inflación. Y bueno, esto lo vamos a ver, lo vamos a repasar en un gráfico donde marca, por ejemplo, un dato interesante, el tipo de cambio oficial, recordemos, ¿no? Una inflación de 291% es el dato concreto en 3 años, y el tipo de cambio oficial tuvo una variación de 168%. Pero o sea, por eso, este es el punto. Sí. Es interesante lo que estás contando. Porque esto es lo nominal, es como el deseo. Sí. Por supuesto que el campo cuando vende recibe esto y por eso se queja, pero... Y sobre esto se le aplican retenciones. Exacto, pero quiero decir... No es la realidad económica es, claro, está más vinculada con esto. De alguna manera, digamos, o la economía no tiene secreto, ¿no? Uno compra, vende, subsiste. Marx diría que compra lo suficiente para reproducir su fuerza de trabajo, que es lo esencial para que cada uno aporte al sistema. Claro, pero bueno, digamos, no hay mayor... El problema ahí, en esta diferencia, Belén, permíteme el aporte o el comentario, es que la Argentina no tiene peso. Es decir, tiene una economía tan devaluada cuya expresión más contundente es el peso. Es decir, el valor del peso está... Porque a diferencia de lo que pasa con Brasil, con Perú, países que en su promedio pueden parecerse, es que han separado la economía de la política. El Banco Central no está a instancia del ministro de Economía. Sí, tiene turno, ¿no? Más autonomía. Más autonomía. Perdón, bueno, no, pero justamente es eso que vos marcás, porque claro, uno dice, bueno, el dólar oficial, y bueno, el dólar oficial no es el que muchas veces se puede acceder, por eso, y de alguna manera es el que rige los muchos valores de la economía, entonces, bueno, es el que el gobierno trata todo el tiempo de estar echando hacia abajo. El gobierno anterior también terminó con un cepo, empezó sin cepo, pero terminó con cepo, porque es el mismo problema, es decir, no hay, digamos, no tenemos peso. Sí, no hay un respaldo que permita... Por eso somos cada vez más pobres. Porque los productos no se producen en la Argentina. Cualquier producto que se vende en la Argentina en general tiene un insumo importado, sea la cajita de la leche o lo que sea. Y entonces vivimos en un mundo globalizado en el que cada vez ganamos
papeles que tienen menos valor. Bueno, por eso lo que vemos acá es que el dólar blue contra el tipo de cambio oficial, el dólar blue lo que evolucionó es un 352%, o sea, el doble del dólar oficial. Este dólar seguramente tiene un componente especulativo, porque bueno, hay gente obviamente que le conviene que el dólar blue esté un poco más caro, pero bueno, sin embargo también nos marca que ese es el dólar que se consigue, es el dólar de la calle, digamos, y bueno, y hay un precio más que está más cerca de ese dólar a el dólar oficial y la evolución, lógicamente también. En el caso de los salarios, bueno, lo que marca es que cuando tomamos registro de los salarios privados, los salarios del sector privado, también digamos que le pueden llegar a haber empatado a la inflación, 297%. Acá lo que hay que distinguir, que es lo que hablábamos ayer, no recuerdo el nombre del señor de la agrupación de manteros, pero bueno, que él planteaba 14 millones de trabajadores informales hay en la Argentina. Entonces, cuando tomamos como medición el trabajo formal, que es el que le viene empatando a la inflación, estamos dejando de lado que bueno, que hay un montón hay un sector muy importante que en el último año perdió un 20% de su salario, que es el que no está registrado, el que no tiene aportes, el que trabaja en la informalidad de algún rebusque o ve cómo subsiste, que es una porción muy importante. O sea, y hasta profesional independiente, sí, que como 6 autónomo millones paga, y medio aproximadamente son los trabajadores registrados, ¿no? Contra 14 millones, 12, 14 20 millones. ¿Y la población activa cuánto es? ¿25, 26? Ahí tenés 14 más 6, 20. Sí, por eso. Y bueno, y además, bueno, la cantidad de personas que están en búsqueda de trabajo que no lo encuentran. Pero bueno, eso para analizar un poco lo que pasó con los salarios, porque muchas veces uno ve esto y dice, bueno, entonces los salarios salieron ganando, podríamos decir, o no perdieron frente a la inflación. Bueno, no hay que olvidarse que no todos en la Argentina tienen un salario registrado con recibo de sueldo, obra social y todos los beneficios de la ley. Las jubilaciones, 289%, ahí podríamos decir que también hubo un equilibrio. En este punto también muchas veces se toma como referencia la jubilación mínima, que este año, por ejemplo, justamente el otro día lo anunció Raberta, las jubilaciones mínimas le ganaron a la inflación con un 110% de actualización, pero ahí hay que ver qué pasa en el medio. Está menos de 60.000 pesos, claro, porque se sé, toman esto es lo que hay que contar. Si la jubilación le ganó el porcentaje. Pero ¿cuánto cobra un jubilado? Bueno, es que ¿sabés qué, Hugo? Hay que desmenuzar la información, porque le ganó, pero porque pusieron bonos. O sea, si se sacan esos bonos, la jubilación no aumentó. Entonces, siempre, o sea, el jubilado está pendiente no de la actualización por ley, sino del criterio del gobernante que diga, bueno, sumamos un bono o no o sea, queda a criterio de cada uno de los políticos y la caja de lo que dé para incrementar. Bueno, ese es un dato importante. Y en este punto también hay que ver qué pasa con las jubilaciones que están en el medio, ¿no? Aquel trabajador, porque muchas de las jubilaciones mínimas quizás son trabajadores que no hicieron aportes, que tuvieron ingreso por moratoria, que bueno, merecen y están dentro de la ley y tienen que tener esa jubilación, pero hay que ver qué pasa con aquellos que hicieron los aportes y están en un término intermedio, o aquellos que hicieron aumentos superiores y tienen una jubilación un poco más elevada, que bueno, cuando uno ve el incremento efectivo, ahí sí que no le ganaron a la inflación. Correcto. Bueno, algunos de otros valores como para tener referencia de quienes quedaron por encima y por debajo, recordemos 300% de la inflación en 3 años, el litro de leche entera 320, o sea que creció por encima de la inflación, lo mismo que el aceite, mucho crecimiento de precio, y el azúcar casi rondando el 500%, pañales y arroz 216%. Estos son un reflejo de elementos básicos, ¿no? Porque tanto los pañales como el arroz componen la canasta básica de alimentos, y el pan francés 284%. Bueno, esto para tener un reflejo. No sé si hay una última placa con lo que pasó con las tarifas, que uno puede decir... siempre tenemos la sensación de que las tarifas suben mucho, y sin embargo han tenido un incremento de 64% en los últimos 3 años. Recién han tenido un poco más de incremento en este último año, pero lo cierto es que a partir del 2020, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández y con la pandemia, las tarifas quedaron congeladas y de alguna manera, bueno, eso hizo que queden bastante relegadas en materia de precios frente a lo que pasó con la inflación. ¿Tenemos la de tarifas? A ver. Me parece que no sé si la habían pasado y quizás yo hablando no me di cuenta. Pero después, bueno, para repasar, 65% era el costo que tuvieron las tarifas. Distinto, por ejemplo, a lo que pasó con la tarifa de agua, 164%, pero bueno, aún así, lo que son servicios regulados por el Estado están por debajo de lo que fue la evolución de la inflación. Ok, completísimo el informe.
Ahí está, fuimos repasando cada uno. No, es la que le sigue, que eran 2 cuadritos. Ok. Pero no importa, igual ya